es el precio. Entonces, dentro de esta curva de la demanda que nosotros estamos viendo, esta curva no se queda en ese, solamente se va a desplazar en un sentido en el otro. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, los ingresos aumentan, la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha. Eso quiere decir que está aumentando nuestra curva de la demanda. Entonces, decimos, esta curva de la demanda no se queda en ese punto, puede aumentar, puede disminuir. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Van a ser factores que van a hacer que esta curva de la demanda se desplace de D a D sub 1 o a D sub 2. Entonces, ¿cuáles son esos factores que influyen en la demanda? Hemos dicho el ingreso. Si el ingreso aumenta, obviamente vamos a aumentar. Pero ¿qué pasa si el ingreso disminuye? Entonces, si el ingreso disminuye, también nuestra curva de la demanda se va a desplazar en el otro sentido. Vamos a decir, va a disminuir la curva de la demanda. Entonces, en un sentido o en el otro puede verse el desplazamiento de la curva de la demanda. Otro factor que hace que se desplace la curva de la demanda es, por ejemplo, el precio del mismo bien. A mayor precio, menor cantidad demandada. A menor precio, mayor cantidad demandada. Entonces, dentro de la misma curva, el precio del mismo bien. Otros factores, por ejemplo, serían el precio de un bien sustituto. ¿Qué son los bienes sustitutos? Cuando el precio de un determinado bien aumenta, permaneciendo invariable los precios de productos similares, los consumidores tienden a sustituirlo, ocasionando una reducción en las cantidades demandadas de dicho producto. Por ejemplo, vamos a decir, el auto y la motocicleta, nos dicen, ¿no es cierto? El agua el agua y la Coca-Cola. Si nosotros queremos satisfacer la sed que tenemos, el objetivo es comprarnos una Coca-Cola. Estamos diciendo, entonces, el precio de este determinado bien, la Coca-Cola, ha subido, se ha incrementado. Antes comprábamos con 5 pesos la Coca-Cola y, bueno, ahora está en 10 bolivianos la Coca-Cola. Nuestro presupuesto obviamente no alcanza, pero seguimos teniendo sed. ¿Qué vamos a comprar? Agua. 3 bolsas de agua. ¿Para qué? Tiene la misma función, calmar la sed. Por lo tanto, decimos, ese es un bien sustituto. Aquel que nos va a brindar la misma satisfacción, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a disminuir la compra de la Coca-Cola y vamos a aumentar, ¿no es cierto?, la compra del agua. ¿Qué estamos haciendo? Simplemente lo estamos sustituyendo. Ese es el bien, ¿no? Los consumidores tendemos a ¿qué? A sustituir el bien y estamos ocasionando una reducción de las demandas de dicho producto y aumentando las otras. La carne, por ejemplo, la carne de vaca ha subido, entonces inmediatamente, ¿no es cierto? Si la carne de pollo está más baja, nosotros lo sustituimos con este bien. Otro factor son los bienes complementarios, el precio de los bienes complementarios. Los bienes complementarios, un bien o servicio complementario es aquel que se utiliza junto con otro. Ejemplo, dice, no podemos funcionar, ¿no es cierto? Un vehículo no puede funcionar sin gasolina. La computadora y la impresora. Entonces, sube el precio de la tinta y ¿qué vamos a hacer? La cantidad la cantidad demandada de impresoras va a disminuir. Necesitamos la impresora. Entonces, si sube el precio de la impresora, nosotros igualito tenemos que comprar la tinta, al precio que sea. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve la impresora sin la tinta? ¿De qué sirve el auto
sin la gasolina, ¿cierto? Entonces, esos son bienes complementarios. Otros factores que influyen en la demanda también pueden ser, por ejemplo, la población. ¿Sí? Cuando somos 10, consumimos 10. Cuando somos 100, consumimos 100. Si somos 10,000, obviamente vamos a consumir más, ¿no es cierto? Entonces, la demanda, los consumidores tienen la tendencia, ¿no es cierto?, de aumentar la población. No se ha dado nunca el sentido de que la población disminuye, entonces vamos a consumir menos. A no ser que tengamos una pandemia, algo que haga que la población disminuya. Siempre, por el contrario, dice, la tendencia es de que la población va creciendo más y más, y por lo tanto va a consumir más y más. Tenemos que hacer más, tenemos que producir más bienes y servicios para satisfacer a todos en general. Entonces, es otro factor que influye, que se llama la población. Los precios del futuro. Si tenemos un bien que estamos ofertando, tenemos a un precio determinado, entonces ya sabemos que a ese precio vamos a vender tanto. Pero si sabemos que por X o Z razón dentro de una semana el precio de la gasolina va a subir, entonces, ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente vamos a correr a la gasolinería, no importa si hacemos 3, 4, 5 horas de cola, pero vamos a ir a comprar al precio de hoy día. Eso va a ocasionar que la demanda de la gasolina por hoy día aumente, ¿no es cierto? Y la semana siguiente va a disminuir, o sea, no va a haber gente que va a comprar la gasolina porque el precio está muy alto, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, nos vamos a sentir contentos porque hemos comprado al precio de hoy día. Va a pasar 15 días porque no nos va a durar más de 15 días, o en el peor de los casos, si quieren, un mes racionando nuestra gasolina, y otra vez tenemos que volver a comprar la gasolina. Entonces, son estrategias simplemente, ¿no es cierto?, que se hacen. Hoy día compramos y estamos felices y contentos porque hemos comprado a un precio bajo, sin saber que dentro de 2, de 3 semanas, un mes o 2 meses, vamos igual a comprar porque eso es algo que necesitamos. Entonces, esos son los factores que hacen que nuestra curva de la demanda, en este caso, se desplace en un sentido o en el otro. Unas veces aumente nuestra demanda, pero así también, como aumenta, hemos dicho, también puede hacer que esta curva de la demanda se desplace en un sentido y reduzca nuestra demanda. Se pueden dar esas dos situaciones y esos son los factores que ocasionan que la curva de la demanda aumente o disminuya. El ingreso, el precio del mismo bien, los bienes sustitutos, los bienes complementarios, la población y precios del futuro. Hacemos un paréntesis para dudas y consultas. Adelante. Si no hay dudas ni consultas, vamos a continuar con lo que es la oferta. La oferta determina la cantidad de un bien que los vendedores ofrecen al mercado en función del nivel de precios. Por lo tanto, anteriormente hemos hablado del comportamiento de las familias, de los consumidores. Ahora vamos a hablar del lado de las empresas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de las empresas, mayor precio, mayor cantidad ofrecida, o sea, queremos producir mayores unidades para que el empresario tenga mayores ganancias. Ese es el objetivo de los empresarios, ¿cierto? Entonces, decimos, igual, no nos interesa la empresa A, la B, ni la C, ni la D, ni X y Z. Nos interesa
en este caso, la oferta total. Y esta oferta total, vamos a decir, la vamos a representar como una curva, ¿cierto? Esta es nuestra oferta total. Estas son las ofertas individuales que no nos interesan en lo particular. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a comprar una cantidad Q sub 0 o un P sub 0 y los empresarios están dispuestos a vendernos, entonces compramos el bien. Al empresario, si el precio aumenta, le conviene vender más unidades, porque hemos dicho mayor cantidad ofrecida, vamos a producir más unidades y vamos a tener mayores utilidades. Pero si el precio baja, nos conviene vender menos cantidad. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, que hemos dicho, menor producción me va a ocasionar menores ingresos. Entonces va a ser prácticamente para el empresario una pérdida. Entonces, la curva de la oferta tiene pendiente positiva, es directamente proporcional al precio. Un cambio en el precio genera un movimiento en la curva. Por lo tanto, decimos, para nosotros es importante el precio, lo mismo que en la curva de la demanda, tenemos la curva de la oferta y podemos decir, en la curva de la oferta se desplaza en un sentido o en el otro. Por ejemplo, los factores de producción, la tecnología, hacen que nuestra curva de la demanda, de la oferta se desplace, que aumente o disminuya la curva de la oferta. Entonces, simplemente estamos diciendo, la curva de la oferta se desplaza en un sentido o en el otro. ¿Cuáles son esos factores que afectan? Habíamos dicho, por ejemplo, la tecnología, que hemos dicho aquí primero, la tecnología y las expectativas de la producción. La tecnología. Si nosotros producíamos antes, qué sé yo, pan y hacíamos de forma manual 500 unidades, si nosotros utilizamos una maquinaria, la invención de todo lo que son las maquinarias, nos están ayudando en la producción. Entonces, ¿qué vamos a decir? Antes producíamos 500 unidades con 2 operarios. Ahora solo necesitamos un operario y la máquina hace todo el trabajo. Entonces, va a mejorar la producción y va a implicar una disminución de los costos de producción. ¿Por qué? Porque antes teníamos que pagarle a 2 operarios, ahora la máquina hace el trabajo de los operarios y solo necesitamos un operario y nada más. Entonces, la tecnología hace que aumente nuestra producción y que disminuyan nuestros costos de producción. Es un factor que influye en la curva de la oferta. Las expectativas de la producción. Las predicciones del precio en el futuro pueden decidir la cantidad a producir de una empresa en la actualidad. O sea, si vamos a ganar, si los precios están buenos, entonces vamos a producir mayor cantidad, vamos a vender más. Si por el contrario el precio es bajo, entonces ¿qué vamos a decir? No hay un incentivo a la producción, las utilidades son mínimas. Entonces, ¿para qué vamos a producir más cantidad de productos si las ganancias son mínimas? Otro factor que influye en la curva de la oferta son los precios de los otros bienes. Por ejemplo, vamos a decir, tenemos el precio del trigo, disminuye y los agricultores van a reducir su producción. Y van a decidir entonces producir mejor cebada. Entonces la curva de la cebada se va a desplazar como consecuencia del precio del otro producto, ¿cierto? Son otros bienes, ¿cierto?, que se pueden producir y que pueden ser insumos o se pueden utilizar en lo mismo. Precio de los factores productivos.
cuando vamos a hablar del precio de los factores productivos, tenemos que, son los insumos, ¿no es cierto? ¿Qué necesitamos para producir necesitamos, qué sé yo, harina para hacer pan? Entonces, si el precio de la harina, que es un solo insumo, necesitamos harina, necesitamos levadura, necesitamos agua, necesitamos huevos, necesitamos queso, manteca, esos son todos los insumos que necesitamos para la producción de bienes, de un bien que se llama el pan. Entonces, para producir el pan que nosotros necesitamos es todos estos insumos. Por ejemplo, entonces decimos, si sube el precio de la harina, tiene que subir el precio del pan. Es lo que generalmente tiene que ocurrir. En la actualidad sabemos que ha subido el precio de la harina, pero no está, se está manteniendo el precio del pan. Pero eso es por una estrategia a nivel nacional, porque el Estado, el gobierno, es el que dice, bueno, ha subido el precio de la harina indudablemente, pero si sube el precio del pan, se puede dar una inflación en nuestro país. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado les dice, señores panificadores, yo les voy a dar la harina subvencionada. Y entonces nosotros les vamos a dar lo que ustedes requieran a un precio menor que está en el mercado. Si nosotros queremos hacer nuestra empresa de pan en este momento y no somos de la asociación de panificadores, tenemos que ir a comprar la harina en el mercado al precio que ellos nos digan, al precio que se esté vendiendo. En cambio, los panificadores en este momento están con un precio, ¿no es cierto? Están sacando de lo que el Estado les está proveyendo este insumo para que no suba. Porque sube el pan y, como dicen, tiene un efecto multiplicador, sube absolutamente todo. Entonces, basta que suba uno de los factores productivos para que suba el precio del producto de los empresarios. O suben los sueldos, se aumentan los sueldos, es otro insumo. Necesitamos las personas que trabajen. Tenemos ya las máquinas, entonces ya no son menos los operarios, pero igual siempre vamos a necesitar mano de obra directa que trabaje en el proceso productivo. Por lo tanto, sube otro insumo que es el segundo elemento del costo, la mano de obra directa, y entonces también debería subir el precio del pan. Entonces, esos son los precios de los factores productivos, van a hacer que suban, que se desplacen a la izquierda, que se desplacen a la derecha, bajen los costos, ¿cierto? Esos son los factores que influyen en la curva de la demanda y la curva de la oferta. El mercado es el lugar donde los compradores y los vendedores nos encontramos, ¿sí? Es el lugar de encuentro entre quienes, entre compradores y vendedores. Si bien decimos, esta es nuestra curva de la oferta y esta es la curva de la demanda, nosotros hemos dicho, vamos a poner, esta es nuestra oferta lineal y nuestra demanda lineal. El punto de equilibrio es el lugar de encuentro entre compradores y vendedores. Eso quiere decir el lugar donde nosotros nos ponemos de acuerdo. Es el punto en que la cantidad que los compradores quieren adquirir coincide con la cantidad que los vendedores desean vender. Entonces, tampoco el mercado, cuando hablamos del punto de equilibrio, que es el mercado, va a permanecer constante. Este es el lugar y aquí va a ser el punto de encuentro. Se va a desplazar en un sentido, lo único que vamos a decir, este es su nuevo equilibrio. La curva de la demanda también se puede desplazar, entonces estamos diciendo dónde nos vamos a encontrar entre compradores y vendedores. Este va a ser nuestro punto de equilibrio entre compradores. Entonces, este punto es la cantidad que los compradores quieren adquirir y coincide con la cantidad que los vendedores están dispuestos a vender. Ese es el mercado, el punto de encuentro entre compradores y vendedores.
La ecuación de la demanda. Dice, para hablar de la ecuación de la demanda nos vamos a dar una cantidad. Dice, esta es una cantidad. Estamos dispuestos a comprar 5 unidades y pagar un precio de 100. Si compramos 25 unidades, vamos a pagar un precio de 60, y si compramos 30 unidades, es 50. Entonces, cuando nosotros veíamos la curva de la demanda, ¿dónde está? Aquí está. Decíamos, en la demanda, si baja el precio, compramos menos. Si sube el precio, compramos más. Entonces, estamos diciendo, tiene las características de una dice, cantidad 5, 100. Si nosotros disminuye el precio, estamos comprando más. Baja el precio, compramos más. Entonces, es una ecuación de la demanda. La pendiente, el precio 2 menos el precio 1, la cantidad 2 menos la cantidad 1. Entonces, vamos a decir que nuestro precio 2 va a ser 50 y nuestro precio 1 va a ser 100. Por lo tanto, nuestra cantidad 2, 30 y nuestra cantidad 1, 5. Esto nos da que nuestra pendiente de la curva es negativa. Cuando nosotros hemos hablado de la curva en este caso de la curva de la demanda, hemos dicho que los ingresos, la curva de la demanda, tiene las siguientes características. Es de pendiente negativa, es inversamente proporcional al precio. Entonces, el factor determinante es el precio. Para la ecuación, es una línea recta, por lo tanto, P menos P sub 1 es igual a M multiplicado por Q menos Q sub 1. Reemplazamos nuestro P sub 1, que es igual a 100, y nuestro Q sub 1 igual a 5. Por lo tanto, tenemos la ecuación de la demanda, que es igual a 2 veces Q más 110. Esa es nuestra ecuación de la demanda. Para la oferta, lo mismo, ¿cierto? Cuando estamos hablando de la curva de la oferta, decimos, para una cantidad de 40, estamos dispuestos a vender 100 unidades. Si disminuye, entonces, la cantidad a 20, entonces el precio es menos. Va a bajar más a 5 y el precio es 30. Nos decía que a menor cantidad, a menor precio, menor cantidad menor cantidad producida. La pendiente dice P2 menos P sub 1, Q2 sobre Q sub 1, donde entonces estamos diciendo 60 menos 100. Aquí en este caso, va a entrar para nosotros el precio 2, 60, el precio 1, 100. Q sub 2, 20 menos 40, pendiente positiva. Entonces, la curva de la oferta tiene pendiente positiva. La ecuación de la curva de la oferta, ¿cierto?, es la ecuación de una línea recta. P menos P sub 1 igual a M multiplicado por Q menos Q sub 1. P sub 1 para nosotros 100 y Q sub 1 igual a 40. El resultado que nosotros tenemos es que el precio es igual a 2 veces la cantidad más 20. Cumple ¿sí? Esta es nuestra ecuación de la oferta y hemos determinado la ecuación de la demanda y la ecuación de la oferta. El mercado es el lugar de encuentro donde se encuentran los compradores y los vendedores. Por lo tanto, tenemos nuestra ecuación de la oferta y nuestra ecuación de la demanda. Igualamos y despejamos la cantidad, ¿cierto? Esta cantidad va a ser la cantidad del equilibrio. Entonces decimos 2Q menos 2Q más 110 más 2Q más 20 es igual a 4 veces Q igual a 90. De donde tenemos que la cantidad del equilibrio es igual a 22,5. Tenemos nuestra cantidad del equilibrio, podemos reemplazar en cualquiera de las ecuaciones. Entonces, esta ecuación que estamos utilizando
es la curva, la ecuación de la oferta, menos 2Q más 110 es igual a 65. Pero también podemos utilizar la ecuación de la demanda, 2Q más 20. Cualquiera de las dos, y el resultado nos tiene que salir el mismo. Ay, un minutito, mi calculadora. Entonces, si multiplicamos en este caso 22.5 multiplicado por 2, ¿no es cierto? Esto me da igual a 45 más 20, 65. Entonces, en cualquiera, en la curva de la oferta o en la curva de la demanda. Entonces, si nosotros hacemos nuestro gráfico, estos son nuestros puntos, habíamos dicho, para la ecuación de la oferta, la cantidad de 40, cantidad en el eje de las X, precio en el eje de las Y, entonces 40, 100, el precio es 100. Ahí está. Ah, no, es decir, 5.30 aquí, después aquí estamos 20.60 y aquí estamos con 40.100. Perfecto. Lo mismo en la curva de la demanda. 30.50, 25.60 y 5.100. El punto de equilibrio, hemos dicho, el punto de equilibrio, la cantidad del equilibrio es para un precio de 65, la cantidad del equilibrio es 22,5. Y este es el lugar, la intersección entre lo que es, ¿no es cierto?, la curva de la oferta y la demanda. ¿Dudas, consultas? ¿Todo está claro entonces? Si no hay dudas, consultas, teníamos que ver, pero por ahí no hay dudas, veremos si tienen dudas o consultas. El próximo jueves es el examen y les había dejado algunos ejercicios para que ustedes puedan practicar. No sé si tienen dudas y consultas al respecto. Si no hay dudas, vamos a continuar avanzando, pero si hay dudas, adelante, vamos a ver qué dudas tienen y absolver todas las dudas que tengan.
No hay dudas, entonces todos los ejercicios o toda la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3 están todo claro. Bueno, Singe, tenía una duda con respecto a cómo calcular el tema de la depreciación. Eso no logré entender muy bien. La depreciación, ya. ¿Alguien más? Bueno, primero haremos lo de la depreciación. Un minutito, voy a ver el ejercicio, que no me acuerdo del ejercicio. A ver, un minutito. Tema 3. Este es. Se compra un equipo de computación, por ejemplo, ¿no es cierto? Teníamos con un valor de factura de 1.200, tipo de cambio 86.86, valor residual del equipo, un 15% del valor de costo, ¿sí? Ese es el que han trabajado. Bueno, pues haremos el ejemplo ese de... ¿Por qué métodos hemos visto? Rendimiento de horas trabajadas. Solamente el método del rendimiento de horas trabajadas, ¿sí? Ese es el que habíamos utilizado. Entonces les voy a explicar en un ejercicio. Aquí estamos. Ahí está. Entonces tenemos el precio de factura, digamos, que es 1.500 del equipo de computación. Tipo de cambio de la fecha, 6.86, lo convertimos en bolivianos, 10.290. Este precio es el precio facturado. Entonces, la compra de los equipos, hemos dicho, necesitamos calcular su IVA crédito fiscal, y el IVA crédito fiscal es el 13%. Entonces, de 10.290, el 13% es 1.337.7. Ese es el IVA crédito fiscal. El precio de factura no nos interesa, el IVA crédito fiscal se compensa con el débito fiscal, por lo tanto tampoco me interesa el crédito fiscal para la depreciación. Me interesa la diferencia, que es el precio sin considerar impuestos. Ese es el precio que nosotros utilizamos para hacer la depreciación. Entonces, 10.290 menos 1.337.7 me daría 8.952.3. Ese es el precio que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, está hablando en el enunciado del precio, dice, ese equipo, valor de factura, 1.200, a ver, había sido. Y 1.200, tipo de cambio 6.86, valor residual del equipo, un 15% del valor de costo. Entonces, si nosotros vamos a hablar de la depreciación, en esto había sido 1.200. Perfecto, ¿sí? Tipo de cambio 6.86, 8.232 en bolivianos. El 13%, 1.070.16. El precio sin considerar impuestos, 7.161.84. El valor residual dice 15% del costo de adquisición del valor contable, entonces 1.074.28. Y esta es simplemente la diferencia de los 7.161 menos 1.074.18. Nosotros estamos viendo que es el método de los rendimientos, ¿sí? Este es el método que estamos... Existen otros métodos,
el que estamos específicamente en el ejercicio es este, que es el costo de adquisición, el valor contable, como les gusta llamar, menos el valor residual sobre las horas totales. En nuestro ejemplo, en nuestro ejercicio, déjenme que me fije, por favor. Las horas trabajadas, o sea, los años de vida útil de cualquier, del activo fijo, eran 4.500 horas como totales trabajadas, distribuidas 1.500 el primer año, 200 el segundo año, 800 el tercer año y 2.000 horas trabajadas el cuarto año. ¿Correcto? Ese era nuestro ejercicio. Entonces, simplemente aquí vamos a poner nuestro valor, para el primer año era 1.500, ya, 200 para el segundo año, y 800 para el tercer año y 2.000 para el cuarto año. El total de horas trabajadas, las 4.500, que es la sumatoria. Entonces, ya está. Entonces, costo del equipo, el precio sin considerar, 7.161.84. Entonces, aquí podemos hacer 7.161.84. Menos el valor residual, que dice que es el 15%, 1.074.28. Dividido entre, ¿qué hemos dicho? Dividido entre el total de horas, entre las 4.500 horas. Esto nos da la cuota de depreciación, que en este caso tiene que ser 1.2954. Comprobamos, ¿no es cierto? Sí, pues. Aquí está, entre 4.500. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, este es el precio. O sea, simplemente la cuota de depreciación se calcula de esta manera. Le quitamos el más y ya está ahí. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O está claro? ¿O dónde estaba la duda? Fernando. Sí, ya estoy entendiendo mejor. Entonces, esa cuota de depreciación, dice, es en este caso por hora trabajada. Si nosotros trabajamos 1.500 horas, tenemos que decir 1.500 multiplicado por la cuota de depreciación de 1.352792, la depreciación del primer año es 2.029.19. La del segundo año solo hemos trabajado 200 horas, por lo tanto la depreciación es la multiplicación de 200 por 1.35, 270.56. El tercer año hemos trabajado 800 horas, 800 por 1.35, 1.082. 2.000 por 1.35, 2.705. Si nos fijamos, estos 6.087 es la diferencia a la cual nosotros hemos llegado, ¿no es cierto? Los 7.161 menos 1.074, 6.087. Por lo tanto, la depreciación es guardar nuestro dinero hasta que se cumpla su vida útil y luego compremos otro equipo, otra maquinaria, vamos a sustituir. Ese es el objetivo de las depreciaciones. El método del rendimiento está en función de las horas trabajadas. En el método de la legislación boliviana es un equipo de computación, ¿no es cierto? Y simplemente hay que aplicarle el coeficiente, el porcentaje. No considera para nada valores residuales en la legislación boliviana, por lo tanto, a los 7.161.84 le aplicamos el 25%. Al costo de adquisición del activo fijo, al valor contable del activo fijo, como quieran llamarle, a eso le aplicamos el porcentaje de 25%. Durante los 4 años es
1.790.46. Al finalizar el cuarto año, recuperamos los 7.161.84. En el método de la legislación boliviana se ha dicho, no interesa si utilizamos o no. Igual se tiene que depreciar el activo fijo. En cambio, en el método del rendimiento no es lo mismo, ¿no es cierto? En el método del rendimiento está en función de las horas que se han trabajado la depreciación. ¿Quedó claro o hay alguna aclaración más? Todo claro, Inge. ¿Alguna duda más? El día 21 el día 21 de abril es nuestro examen de primer parcial, que tenemos que llevar nuestro carnet de identidad y nuestro carnet de vacunación, ¿no es cierto?, para entrar al examen. Una hoja de papel en blanco es suficiente. Si quieren llevar su calculadora, lleven su calculadora para ¿sí? Lápiz y perdón, lapicero para dar el examen. No damos con lápiz, todo con lapicero. Ya les he dicho el aula, creo que con ustedes vamos a hacer con los que vamos a empezar. Entonces, 2:15 en punto en el aula estamos. A ver, aulas. Día jueves, por si acaso les nuevamente Economía política, jueves 21 de abril, horas 14:15 a 17:15. Tenemos, o sea, el aula 691D. Anótense por si acaso, ¿cierto? Ya les he dicho, el examen entra teoría como entra práctica, así como nos ha preguntado Fernando, podría ser, se me ocurre, un ejercicio de depreciación o puede ser un ejercicio de qué más hemos hecho, una planilla de avance de obra, una determinación del costo del material como ejercicio. Y las preguntas pueden ser preguntas de falso o verdadero, preguntas de complementación, preguntas de desarrollo. Así va a estar establecido el examen. Si no hay más dudas y consultas, seguimos el avance de la materia. ¿Cuántos meses va a durar el examen? El examen va a durar, yo creo que 1 hora, hora y media, máximo, dependiendo a partir del momento en que entremos. Seguro que vamos a tener que llamar lista, ver si tiene carnet de vacunación, si tiene carnet de identidad. Ahí vamos a perder por lo menos media hora, porque son 60 y tantos, ¿no es cierto? Entonces, hasta que todo se acomode, todos acomodados, a partir de que todos estemos acomodados, entramos todos en el aula, entonces, a partir de ese momento, 1 hora de examen.
Hoy no tenemos exposición, o sea que vamos a continuar el avance porque no sabíamos si iba a haber feriado o no iba a haber feriado, como no estaba nada claro, entonces no hay exposición. Tampoco el día del examen vamos a hacer la exposición, o sea que el día 21 de abril ningún grupo expone. El día 28 de abril volvemos con las exposiciones, ¿cierto? Y expone el grupo 5. ¿Sí? El grupo 5 va a exponer el capítulo 10, las fuerzas productivas y las relaciones de producción de la sociedad socialista, y el capítulo 11, el desarrollo armónico de la economía nacional en el socialismo. Eso expone el grupo 5. El grupo 5 está a cargo de, déjenme que revise Magne González Nelson Enrique es el jefe de grupo, y son componentes Flores Mamani, Heredia Vallejos, Huanco Tola y Mamani Bedia. Ellos son los que van a trabajar después del examen, ¿no es cierto? Entonces, esto que quede claro, por favor. Ingeniera, disculpe, el grupo 5 es el mío. A ver, cómo me estoy viendo a ver, un minutito. Ahí sí, estoy viendo viernes, disculpe. Jueves. Orozco Yucra María Fernanda, ¿sí? Sí, está bien, ingeniera. Sí. Argandoña Crespo, Inca Mamani, Velasco Beltrán, Viedma Ledesma y Alanoca Zarzuela, ¿correcto? Ahora sí. Sí, está bien, ingeniera. Sí, estaba viendo el grupo de viernes, perdón. Entonces, ya saben cuándo tenemos que hacer la exposición, porque seguramente el día del examen no vamos a poder ni tener tiempo de hacerles. Recuerdo que es el grupo 5 que tiene la exposición. Entonces, continuamos con lo que estábamos haciendo, nuestro avance de la materia. Vamos a continuar. Hemos hablado de la oferta, de la demanda, y tenemos que hablar de lo que es la elasticidad, ¿sí? Entonces, perdón. Entonces, cuando hablamos de la elasticidad, se conoce como la elasticidad precio de la demanda, es una medida utilizada en economía para mostrar el grado, o sea, la respuesta que se tiene de la cantidad demandada de un bien a los cambios que tiene en el precio. Entonces, de eso habla la elasticidad. Es un instrumento analítico que sirve para medir, dice, la sensibilidad de una variable respecto de otra, la elasticidad. Y estamos viendo aquí la elasticidad, en este caso, de la demanda, de la curva de la demanda. ¿Cómo medimos la variación porcentual de la demanda sobre la variación porcentual del precio? ¿Cierto? Variación de la cantidad demandada sobre la variación de la cantidad del precio. Se mide siempre en valores absolutos, y si la demanda elástica, si E es mayor a 1, se llama demanda elástica. Si la E es menor a 1, es inelástica, y si es igual a 1, entonces es normal. La elasticidad respecto al precio siempre es negativa. Entonces, vamos a ver cómo se comportan, en este caso, cómo se comporta la variable precio respecto a la cantidad demandada. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, hemos dicho que en el mercado, o sea, cuando hablábamos del mercado,
teníamos la curva de la oferta, teníamos la curva de la demanda que permanecían, o sea, que no permanecen constantes, pero es un lugar de encuentro entre compradores y vendedores. Por lo tanto, dice, nos vamos a encontrar en este punto y si se desplaza una, nosotros vamos a buscar el equilibrio. Pero lo más importante es que nosotros estamos analizando quiénes los consumidores, entonces, ¿cómo influye? ¿Qué va a pasar con los consumidores? ¿Qué es lo que pasa cómo reaccionan a la variable precio estos consumidores? Entonces, la elasticidad precio de la demanda implica cuánto varía la cantidad demandada de un bien cuando varía su precio. Entonces, hablamos de la demanda perfectamente inelástica y hemos dicho cuando su E es menor a 1, estamos hablando de una demanda inelástica. ¿Cuándo se da este tipo de caso? Dice, si nosotros tenemos una demanda inelástica, quiere decir que no importa cuánto suba el precio del bien, nosotros vamos a seguir comprando la misma cantidad. Entonces, perdón, no sé si se ve. Sí. Entonces, estamos diciendo, es un bien que el consumidor, que las familias, las personas que compran a cualquier precio. Entonces, ¿qué quiere decir? Es insensible, o sea, a las variaciones del precio. Por ejemplo, un medicamento, no importa lo que cueste, si nosotros dependemos de ese medicamento, si sube el precio, si dobla, si triplica el precio, nosotros vamos a comprar igual el medicamento. Entonces, esa es una demanda perfectamente inelástica, aquella que nosotros compramos sin importar el precio, porque nosotros necesitamos. La demanda inelástica, relativamente inelástica, vamos a decir, es cuando un bien que el consumidor va a comprar a cualquier precio, por ejemplo, los alimentos, ¿no es cierto? Si sube el precio del tomate, tal vez vamos a comprar menos cantidad, o sea, va a haber hay una variación, el precio está aumentando el precio y tenemos que comprar menos, pero necesitamos el bien. ¿Listos? Entonces, es poco sensible a las variaciones del precio, o sea, disminuye, pero en una cantidad menor. Entonces, a eso nos referimos con la demanda inelástica, ¿no? Esta es la variable de precio, no importa cuánto suba, compramos la misma cantidad. Cuando estamos hablando de una demanda inelástica, si sube el precio de esa cantidad que nosotros estamos comprando, aumenta el precio, la variación de la cantidad es mínima, porque nosotros necesitamos. Este es un bien que los consumidores compran, ¿no es cierto?, a pesar de que aumente el precio. Por lo tanto, las variaciones en la cantidad van a ser muy pequeñas. Y vemos ahí nuestra variación de nuestra cantidad. La demanda con elasticidad unitaria. Si sube el precio de la cantidad demandada, nosotros vamos a comprar menor cantidad. Estamos viendo el grado de sensibilidad de la cantidad demandada ante variaciones del precio. Es cualquier bien que nosotros estamos dispuestos a comprar, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que no va, que si sube el precio, nosotros compramos menos y no pasa nada, ¿cierto? Entonces, las variaciones en cantidad y variaciones en precio casi son iguales. La demanda elástica. Cuando hemos hablado de la demanda elástica, hemos dicho, ¿cómo es su E? Su E es mayor a 1 y por lo tanto vamos a decir cuándo se da esta demanda elástica. Dice, para una cantidad Q sub 1 estamos dispuestos a pagar un precio P sub 1. Si el precio aumenta,
nosotros vamos a comprar menos cantidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si aumenta el precio, nosotros podemos dejar de consumir esa cantidad. No es tan determinante para nosotros. Este es un bien que el consumidor no compra a cualquier precio. Simplemente a ese precio es el que compra mayor cantidad. Si sube el precio, disminuye. Por ejemplo, no necesitamos whisky para vivir, ¿no es cierto? Podemos comprar un whisky a un precio de, qué sé yo, de 200, 300, no sé ni cuánto cuesta un whisky, de 200 pesos, vamos a decir. Estamos especulando. Y si sube el precio, se aumenta, se duplica o se vuelve a 400 bolivianos, nosotros no vamos a comprar ya un whisky, ¿no es cierto? Compraremos medio nomás ya, porque no es necesario. Entonces, no es imprescindible este bien. Entonces, este no es un bien que el consumidor compra a cualquier precio. La demanda perfectamente elástica, este es un bien que sube el precio y el consumidor ya no lo compra siquiera. Entonces, solamente va a comprar a ese precio. Si sube el precio, ya no compra. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, los carros, un coche, estoy dispuesto a pagar un precio. O sea, esto es lo que cuesta y a ese precio lo van a comprar. No vamos, si sube el precio van a comprar menos, si sube el precio, no es dire. Estamos diciendo, no está en función del precio, ¿no? Si sube el precio, ya directamente ni lo compramos. Esa es la relación de la elasticidad, precio de la demanda. O sea, siempre se hace su análisis en valor absoluto, hemos dicho la variación de la cantidad demandada sobre la variación del precio, pero para hacer el análisis vamos a decir que lo vamos a estudiar en valor absoluto. Tiene esa característica y es importante porque, estamos diciendo, mide el grado de respuesta de las cantidades, en este caso, de las cantidades demandadas respecto al precio. Entonces, si la elasticidad de la demanda es mayor a 1, estamos diciendo la cantidad responde a la variación del precio. Si la elasticidad de la demanda es menor a 1, no responde al cambio del precio. Si la cantidad demandada, si la elasticidad de la demanda es igual a 1, la cantidad es indiferente, ¿no es cierto? De eso hablamos de la elasticidad de la demanda. Teoría del consumidor. Vamos a ver este punto más y después. Dentro de la teoría del consumidor dice, los consumidores somos las personas que decidimos cómo vamos a comprar, cómo actuamos en el mercado. O sea, si nosotros vamos al mercado a hacer nuestras compras, estamos viendo desde el punto de que somos familias, somos individuos, que vamos a comprar al mercado en función de nuestras preferencias, o sea, en función de los gustos que tenemos. Eso va a ser diferente unos y otros, no podemos tener los mismos gustos todos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir, está en función, las compras o lo que nosotros queremos, están en función de las preferencias de los consumidores. Entonces, el consumidor A quiere comprarse una televisión, una moto, hamburguesas, quiere comprar su teléfono celular, qué sé yo, ¿cierto? Pero el consumidor B va a querer comprarse su casa, su auto y tiene diferentes gustos. No tenemos por qué tener los mismos gustos todos. Eso quiere decir que cada uno de nosotros hace su cesta. Esto le llamamos la cesta o la canasta de bienes y servicios que cada uno tiene. Yo quiero comprarme alimentos, yo quiero comprarme una moto, quiero comprarme un televisor. Estamos diciendo, son las preferencias de los individuos que tienen que variar de acuerdo a las personas. Obviamente coincidiremos unos con otros y vamos a poniendo todos los bienes que tenemos en nuestra canasta, que son simplemente las preferencias que tenemos unos y otros.
así tomamos la decisión los consumidores, ¿no es cierto? ¿En función de qué? De las preferencias que tenemos, de los bienes y servicios que necesitamos, y estos bienes y servicios, obviamente, que nos den mayor satisfacción, que satisfaga en mayor nuestras necesidades. Pero no solamente tomamos las decisiones en función de las preferencias que tenemos. Sería interesante que solamente nos interese ver qué es lo que nosotros queremos. Pero no es así, ¿no? La realidad no es así. Tenemos que pisar la realidad a través de lo que es, cuál es nuestro presupuesto, ¿no es cierto? Y eso se conoce como las restricciones presupuestarias. O sea, no solamente son las preferencias que yo tengo, sino también cuánto es el dinero que tengo. Porque si yo me voy a comprar todo el mundo quiere comprarse una casa, quiere comprarse el último televisor, el último celular, la última moto, ¿no es cierto? Pero en función de qué está, como decimos normalmente, en función del bolsillo. Por lo tanto, en función del dinero que nosotros tenemos. Entonces, para tomar las decisiones desde el punto de vista de los consumidores, tienen que estar, ¿cierto?, en equilibrio los gustos o las preferencias que tenemos y el dinero que tenemos para comprarnos cualquier bien o servicio. Estamos asignando, o sea, de la mejor manera posible nuestros recursos, nuestro dinero, nuestros ingresos en la compra de los distintos bienes que nosotros vamos a necesitar. Por ejemplo, vamos a decir, en esta curva tenemos la curva en el eje de la y esa está la vestimenta y los alimentos. Y podemos decir, queremos comprarnos, qué sé yo, designar 30 bolivianos de nuestros recursos, comprar 30 alimentos, 20 ropas, que sé, 20 pantalones. Entonces, ¿quién va a querer? Aquel que le gusta esto. A este otro señor le gusta 40-15. A este señor prefiere más alimentos que vestimenta. Entonces, ¿qué están haciendo? Están manifestando sus diferentes preferencias, cada uno, ¿cierto? Este señor le gusta que vestir tanto de alimentos, tanto de vestimenta. Este señor prefiere. Habrá uno que dirá, a mí solamente me interesan los alimentos y nada más. O la vestimenta. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Simplemente estamos haciendo la modificación ¿de qué? Estamos viendo cómo, ¿cierto?, los individuos van viendo sus preferencias. Va a variar de uno a otro, ¿cierto? Entonces, y a esto nosotros le decimos en esta curva, se conoce, esta curva es el lugar donde se encuentra, ¿no es cierto? Dentro de esta curva podemos estar la sección A, la sección D, las preferencias de 60 de alimentos, 10 de vestimenta, 40 de alimentos y 15. Aquí me es indiferente cualquiera de estas situaciones. A eso le llamamos la curva. Entonces, ¿cómo elegimos, cómo hacemos esas preferencias? En función de lo que se conoce como la utilidad. La utilidad es la aptitud de un bien para satisfacer las necesidades. Entonces, la teoría de la utilidad trata de explicar el comportamiento de los consumidores. La utilidad total es la satisfacción total de consumir una cierta cantidad de un bien y la marginal es la satisfacción extra de una unidad de consumo adicional de un bien. La restricción presupuestaria. Si nosotros tenemos, especifica las cestas de consumo que puede comprar el consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un ingreso de 100 bolivianos, eso implica que no tenemos más de eso. ¿Cómo tenemos que distribuir? Entonces tenemos estas dos posibilidades, comprar refrescos y comprar pizzas. Suponiendo que los refrescos cuesten 10 bolivianos y las pizzas cuesten 20, nosotros podemos comprar diferentes cantidades de pizzas y diferentes cantidades de refresco. Si la pizza, si compramos y nos gusta solamente comer pizza, vamos a comprar 4 pizzas
y vamos a comprar solamente 4 pizzas, 4 por 20, 4 por 2, 80 bolivianos y hemos gastado. Tenemos 100. ¿Cuánto nos queda para los refrescos? 20 bolivianos. Entonces vamos a comprar solamente 2 refrescos. No nos vamos a salir de los 100 porque eso es lo que tenemos nada más. Otra persona podrá decir, bueno, a mí me gusta más tomar refresco o miti, ni lo uno ni lo otro. 5 refrescos, 50 bolivianos, y puedo comer solamente 2 pizzas porque cuestan 40 pesos, si no, ya me paso de los 100. Otro dirá, bueno, y así van haciendo sus diferentes, dependiendo de cada uno. Unos querrán comer más pizzas, menos refresco. Otros querrán tomar más refresco que comer pizzas. Pero siempre dentro del presupuesto. Eso quiere decir, no se pueden salir de los 100 pesos. Pueden hacer las diferentes combinaciones que quieran. Uno tomará un refresco y comerá el resto de las pizzas, o 2 refrescos y 4 pizzas, 3 pizzas y el resto refrescos. Esas son las diferentes combinaciones que van haciendo, pero siempre manteniéndose en el presupuesto. Entonces, el consumo de los individuos se encuentra determinada por la renta disponible. Y estas curvas de la indiferencia nos dicen nada más que muestran el conjunto de combinaciones entre 2 bienes que le reportan la misma satisfacción. ¿Qué estamos hablando? Siempre estamos hablando del consumidor. Es importante, y el análisis que nosotros estamos haciendo es el de la curva de la indiferencia. Es un gráfico, ¿cierto?, que nos va a mostrar simplemente las diferentes combinaciones entre 2 bienes que reportan la misma satisfacción a una persona. ¿Cuáles son? En este caso, una curva de indiferencia nos va a describir las preferencias personales, por lo que puede variar entre individuos. Entonces, uno de ellos estará, esta es una curva de indiferencia, estas están en el mismo, o sea, me es indiferente este punto que este punto, en la curva 2, este punto que el otro. Entonces, en este punto nos están el mismo nivel, la misma satisfacción para el consumidor. Eso nos muestra las curvas de indiferencia. Entonces, simplemente son combinaciones de bienes representadas como conjuntos de puntos en el espacio para los cuales la satisfacción del consumidor es idéntica. Hacemos un paréntesis. ¿Alguna duda o consulta? Si no hay dudas y consultas, por hoy vamos a quedar ahí. Nos vemos el día del examen con ustedes. Puntuales, por favor, 2:15. No se olviden su carnet de identidad y su carnet de vacunación. Estamos quedando 4.4 teoría de la producción. Gracias por su atención. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.